Bienvenidos a Miradas de Asturias. Hoy recorreremos uno de los concejos de Occidente donde el río Eo, frontera natural con nuestra comunidad vecina Galicia, es sin lugar a dudas uno de los grandes protagonistas del programa. También vamos a contemplar su historia, su buena gastronomía y, por supuesto, su paisanaje van a ser igualmente los protagonistas de nuestro programa. Hoy con todos vosotros, el concejo de Vegadeo. El concejo de Vegadeo está situado en la zona noroccidental de Asturias, en el límite entre el Principado de Asturias y Galicia, rozando por el oeste con la provincia gallega de Lugo. Se trata de un territorio de prominente naturaleza con una extraordinaria ría como es la del Eo, de 800 metros de anchura y 10 kilómetros de longitud, declarada Reserva Natural Parcial. Frontera natural entre Asturias y Galicia, es el más hermoso estuario y el de mayor amplitud de la zona litoral del norte. Forma un rico ecosistema propio de marismas y estuario costero, abundando las praderías submarinas. Es uno de los principales parajes asturianos de reposo migratorio e invernada de las aves acuáticas europeas. Orográficamente, Vegadeo es una sucesión heterogénea de valles y montañas suaves y valles estrechos por cuya depresión discurre el agua que formará ríos como el Monjardín y el Suarón o el Eo, uniendo Asturias y Galicia, ofreciendo al visitante un espectacular paisaje. El municipio de Vegadeo limita al norte con Castropol, al sur Taramundi y Villanueva de Oscos ponen sus lindes, al este de nuevo Villanueva de Oscos conjuntamente con Castropol lo abraza, y al oeste el concejo de Sant Tirso de Abres y la provincia gallega de Lugo lo delimitan. Este concejo posee una superficie de más de 82 kilómetros cuadrados con una población que supera los 5.000 habitantes. Su capital posee el mismo nombre que el del concejo, Vegadeo, dividiéndose en 6 parroquias. Su capital, Vegadeo, y las 5 siguientes, Abres, Guiar, Meredo, Paramios y Piantón. Casi la mitad de la población se ocupa del sector servicios y una tercera parte de la agricultura y la ganadería. El resto se ubica en pequeñas industrias como la madera. Además, existe un potencial importante de cara al futuro y es la explotación del turismo con unos recursos humanos y ambientales que ya existen y los recursos estructurales que se están procurando. Igualmente podemos encontrar un gran mercado semanal todos los sábados. La ría del Eo ha sido declarada Reserva Natural Parcial, existiendo además un buen coto de pesca. Con zonas de baño en los ríos Suarón y Eo se puede practicar la navegación deportiva y la de recreo, ofreciendo igualmente muy buenas condiciones para realizar el senderismo. El territorio de Vegadeo ya estuvo habitado en tiempos de la prehistoria, como lo manifiestan los 2 túmulos hallados y el dolmen en la bóveda. Varios son los pueblos que merodearon y se establecieron por la zona, como son los egobarros, los pésicos, los tibarcos y los albiones. La cultura castreña deja constancia con al menos 8 castros en Penzol, Meredo, Molexón, Montouto o Castro Mourán, perteneciendo a la construcción de dichos asentamientos a tiempos prerrománicos. La época colonizadora romana también deja su influencia en el municipio, como lo acreditan diversas prospecciones auríferas y el hallazgo de varias diademas de oro. Ya en la época de la Reconquista, Vegadeo se encuadra dentro de los límites de la región asturiana como concejo de Realengo. El monasterio de San Esteban de Piantón era en aquellos momentos el lugar más poblado y el centro de la comarca. En el año 1154, durante la celebración de las Cortes en Salamanca, el rey Alfonso VII cede al obispado de Lugo tierras gallegas sobre las que tenía jurisdicción Oviedo, lo que origina conflictos entre los prelados, acabándose dicho enfrentamiento con la concesión a la mitra ovetense de los terrenos comprendidos entre el río Eo y la ría de Navia, a lo que se le dio el nombre de honor del Suarón, perteneciendo de este modo el concejo de Vegadeo y en consecuencia todo el de Castropol a la mitra ovetense hasta tiempos de Felipe II. A partir de este momento todo el enorme concejo de Castropol vive un periodo de gran bienestar y tranquilidad.
siendo el siglo XVIII el máximo exponente de esta situación, donde gracias al buen emplazamiento del puerto se estimula la industria y el comercio, cuando el estuario era navegable, teniendo unas importantes instalaciones portuarias por las que se daba salida a la producción maderera. En este territorio hubo sucesos bélicos importantes durante la Guerra de la Independencia. A causa de la invasión francesa, la Fábrica Nacional de Armas de Trubia se trasladó a Vegadeo durante un tiempo. Ya la historia más reciente del concejo está marcada por el afán de configurarse como entidad autónoma, bien diferenciado de los otros concejos que lo rodeaban. Así, en 1836 pasa a ser municipio independiente y a principios del siglo XX deja de llamarse Vega de Ribadeo para pasar a llamarse Vegadeo. Para conocer bien Vegadeo, lo mejor es llegarnos hasta la alcaldía y hablar con Juan de la Cruz Antolín Rato, que es el alcalde del concejo de Vegadeo. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, Juan, ¿cómo llega el concejo a tus ojos? Bueno, hablando turísticamente, porque es de lo que tenemos que hablar, me imagino que no seré imparcial. Lógicamente, para mí, Vegadeo ofrece una serie de cosas que no tienen otros ayuntamientos. Tiene cosas comunes a otros ayuntamientos, pero, como digo, no soy imparcial y, lógicamente, ofrece unos recursos pues que la verdad yo creo que son maravillosos. Bueno, dije yo, quiero saber más de Vegadeo y quiero conocer la historia, y para eso vamos a encontrarnos con Marcelino, el neno de Marcos. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, Marcelino, dime. ¿Cómo era esa Vegadeo que tú conociste de Guajín? Era muy diferente ya a lo que es hoy. Muchas menos casas, las carreteras eran de otra manera, no sé, las gentes eran casi todas de aquí, cosa que hoy no sucede. Es un recuerdo, para mí, el de la niñez imborrable, imborrable. Básicamente una necesidad que se nota pues es la necesidad de plazas hoteleras. Estamos luchando por eso y protegiendo y ayudando al empresario para tener pues plazas hoteleras necesarias para los eventos. Nosotros no luchamos como otros concejos por el turismo rural. Nosotros es un turismo más convencional. El hotel, lógicamente, tiene que ser un hotel convencional porque aquí vivimos básicamente de factor servicios. Entonces necesitamos tener más plazas hoteleras y por eso estamos tratando de salir adelante. Mucho, muchísimo, mucho. Quizá para mejor, quizá no, seguro que cambió para mejor porque siempre se cambia mejor normalmente, pero a mí me encantaba el Vegadeo antiguo, el Vegadeo de mis recuerdos. Y a mí, como otros muchos amigos, que aún lo recordamos muchas veces. ¿Tú conociste el paso con carretes y...? Casi, con caballerías muchísimo, mucho. Y coches muy antiguos que venían de Galicia a los mercados a Vegadeo, cabaleiros, cabarcos, acuérdome de muchos de aquellos, siendo yo un niño de 5 o 6 años más, en Vegadeo. Hombre, el futuro yo creo que como todo el occidente de Asturias va a depender un poco de esa autovía que estamos esperando como agua de mayo. No sabemos el efecto que va a tener, si nos va a acercar gente o nos va a llevar gente de aquí, pero lógicamente el futuro es por lo menos esperanzador, pensando en esa cercanía. Cuando se decía siempre el occidente no existe o el occidente está lejos, ahora podemos decir que el occidente se está acercando y yo creo que es necesario que todo el mundo venga a conocerlo. Yo sé que escribiste ya un libro, ¿no? Pequeñín, sí, sobre los caleros de Vegadeo, sobre el cal, Lombardero y yo. Y es un apasionado de la historia de Vegadeo. Mucho, me encanta Vegadeo. Y siento algunas cosas, entre ellas que mi padre me quiso contar muchísimas cosas que le habían contado a él ya, y yo le decía, eso pasó a la historia, déjalo. ¿Quién me diera hoy haber recordado lo que él me decía de Vegadeo? Aunque bueno, eché mucho en el ayuntamiento porque me dieron toda clase de facilidades. Hay un archivo gigantesco en el ayuntamiento de Vegadeo, dice don Gonzalo Anes y Álvarez Castrilló, el director de la Academia de la Historia, que quizás sea el mejor de España, en filiaciones, por ejemplo. ¿Dónde tienes ese corazonín que uno lleva desde crío, viviéndolo, ese lugar que tienes en el corazón? ¿Dónde sería, Juan?
Bueno, hombre, lógicamente tendría que decir que todos los sitios, pero hay un sitio un poco especial, por lo menos para mí, que es el Mazo de Meredo. El Mazo de Meredo es un sitio donde yo pasé y paso muchas horas, donde inauguré yo y que además estamos potenciándolo, buscando pues un ferreiro que pueda estar allí constantemente, aunque haya ahora un guía, pero es un sitio, bueno, verdaderamente precioso, yo creo que maravilloso para visitar y en el que yo tengo puesto ese corazón. ¿Cuándo podemos decir que aquí en Vegadeo ya empezó a estar habitado? Pues muy antiguo, porque muy antiguo. Hay castros en Vegadeo, en el concejo, 4 o 5 castros, 5 me parece que hay en el concejo, pero después ya mucho más reciente están las casas, por ejemplo, de Valledor en Vegadeo, de los Valledores del 1500 y pico, 1584. Aquí está la del Rego de Piantón de Cancio y la Vega del 1600 y poco habitada, el Palacio Meredo muy anterior, y Vegadeo mismo, Vegadeo, las calles de la nosotros llamábamos calle de arriba, calle mayor, sí. Oye, y la galea pues son antiquísimas. La galea se dice que, decía un cura, que venía porque había galeanos, o sea, de estos sí, de remar en las... No es verdad, pero bueno, es sí, muy antigua la galea. Nosotros, los mayores, recordamos aún las casas redondas del castro. Sí, sí. Los que jugábamos ahí de chavales, michines y taburina, todos aquellos que jugábamos ahí, recordamos las casas redondas, que se plantaran robles dentro de la casa. Aún lo recordamos perfectamente. ¿Sí? Y en ese castro se encontraron ya algunas cosas, así todo. Que si estamos hablando de 5 castros en Vegadeo, estamos hablando de una vega fértil. Claro, es que lo era de todas. No es Vegadeo, era el concejo, porque uno de ellos está aquí en... Bueno, lo lleva el nombre, Castramourán, uno. Sí. El Molechón, hay 2. Aquí subiendo hacia los Oscos hay otro. Entre 4 y 5, se dice 5, que son los que hay en Vegadeo, castros. Pero claro, costará muchísimo dinero el poder sacarlos a la luz. Pero también podría dar dinero después al concejo. Si uno viene aquí de turista, ¿a qué pueblo iría de aquí, del concejo, donde más historia encontrara? Probablemente aquí, Piantón. Y después... Ahí que pasó hace un momento, la casa Lastra, en Vixande, grandísima, gigante, con mucha historia, eran arrieros, ya en el 1700 eran arrieros, y, bueno, tiene escudo y dice, estas son las armas y blasón, Lastra, estas son las armas y blasón de Lastra, que descienden de Pasarón. Eso lo tiene esa casa de Vixande, grandísima, gigante. Pero hay más aquí, hay la casa de los Sanjurjo, en Ferreira, en Vegadeo, mismo en Vegadeo, que en el 1584 ya estaba habitada esa casa, la salida de Vegadeo. Tiene escudo también. Habían venido los primeros, pienso, del concejo de Luarca. Apellidaban Gallo, y es un apellido muy vaquero. Gallo, pienso que venían de los primeros, en 1584, cuando hicieron la casa. Pues una de Gallo casó con un Sanjurjo porque no había más descendientes y quedó la casa con Sanjurjo y Montenegro también. Marcelino, ¿qué se siente cuando uno tiene que emigrar y marchar de aquí, de la tierra de Vegadeo? Pues eso, muchísima nostalgia y dolor porque se llora incluso. Yo era de los privilegiados en ese sentido porque cada poco estaba en el pueblo otra vez. Yo tenía entre 4 y 4 y medio meses de vacaciones y entonces tenía 2 meses en el invierno completos porque Suiza era muy frío el invierno y me venía 2 meses. Y después venía en la Feria de Muestras en agosto y en Semana Santa, 4 veces en el año. Y me parecía que, bueno, menos tiempo, pero era muchísimo tiempo igual, no sé. Si tuvieras que estar allí años seguidos, Virgen Santísima. A veces yo pensaba en los que iban a América, que sabían que probablemente no volvían, aunque llevaran la ilusión de volver enseguida, hacer dinero y volver, pero que la mayoría no volvía. Digo, eso sí que era una tristeza.
Que tenemos detrás de nosotros precisamente el monumento a los que fueron a Argentina y que dejen aquí el recuerdo de esa partida y de esa vuelta, de esa estancia. Mandaban dinero a propósito para las escuelas, para que los familiares o vecinos o amigos no tuvieran que hacer como ellos, marchar. Y mandaban muchísimo dinero para las escuelas, para la educación. Ahora cuando hay periodistas por ahí que dicen que no, que la inmigración de los guajes, que es bueno porque así conocen, ¿tú qué dices como inmigrante? No. ¿Qué va? Nada de eso. Puede ser bueno si van de algo mayores, 16, 17, 18 años, a un curso de esos Erasmus, a estudiar algo. Muy de acuerdo con eso. ¿No a trabajar de camarero? No, ¿qué va? De camareros y de otras cosas. Limpiar cadáveres en los hospitales y infinidad de cosas que no querían hacer ellos, lo que está sucediendo hoy aquí con nosotros también. O sea, los que vienen para empleos y para trabajos que no queremos nosotros. Que cuando uno marcha allí por necesidad y no porque quiera... No. Normalmente los que marchamos por necesidad, no marchamos por hacer turismo, no. Aunque después se hiciera un poco porque había dinero, pero marchamos para ayudar a la familia. La mayoría para ayudar a la familia. ¿Y el regreso? Es ir regreso, cuando tú regreses aquí y vuelves a encontrarte ya a asentar los reales aquí en el... La mayoría vuelven a ser extranjeros aquí. De los que marcharon, son extranjeros otra vez en su pueblo. Porque no tienen ya las raíces, ya no tienen los amigos, no tienen nada. Yo no me encontré con eso porque venía cada poco, pero los que marcharon y vinieron 10 o 20 años después, pues son extranjeros en su pueblo otra vez. Marcelino, ¿y la Casa del Rego? Cuéntame. Bueno, pues aquí tenemos la Casa del Rego, que hay muchísimas... mucho escrito sobre ella y pienso que mucho equivocado, porque la consideran mucho más moderna. Aquí en el 1634 ya vivían la familia que muchísimos años después siguió viviendo y terminaron muriendo en Ribadeo las dos últimas hermanas que había aquí. Estos eran los Cancio y la Vega de Meredo. Del Palacio de Meredo una hija se casó para aquí. En 1634 ya vivía aquí en la Casa del Rego, que es la equivocación que tienen muchos, decir que el Rego que era moderno. El Rego es probablemente mucho más antiguo de esa fecha. Agradecerte muchísimo el estar con nosotros y nada, vamos a techanos porque esta lluvia promete. Y yo a vosotros os lo agradezco para dar a conocer un poquitín Vegadeo y un poco humildemente la historia de Vegadeo. Bueno, ya estamos invadiendo un nuevo concejo, esta vez, como sabéis, Vegadeo, y vamos hasta Piantón, vamos a Casajano y vamos a ver lo que se cuece en Les Olles de Ángel, que de esto de la cocina aquí en Vegadeo sabe un cachu. Venid conmigo. Hola, buenos días, Ángel, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Oye, voy a hacerte una pregunta que hace tiempo que no hago. Oye, ¿qué se come en el concejo de Vegadeo? Aquí en el concejo de Vegadeo se comen cosas buenas, todas ricas. Oye, ¿y qué tenemos así cuando entra el oso por la cocina, como digo yo? ¿Qué tenemos hoy para ver? Bueno, hoy estamos haciendo unos cachopitos rellenos con jamón serrano y queso de aquí de la zona, todo. Hoy tenemos aquí cocina tradicional, aquella cocina de la abuela. Efectivamente, de la abuela, intentando imitarla un poquito, vamos. Pues entonces creo que me voy a quedar a probarlo. Oye, ¿qué te digo yo, Ángel? Voy a dejarte un poquillín porque siempre a media mañana aquí está la gente trabajando y nosotros por medio como el jueves. Voy a dejarte trabajar un poquitín y después en la mesa lo vemos. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece muy bien. Venga, Ángel, entonces hasta ahora. Encantado. Bueno, pues como siempre uno encuentra la mesa ya dispuesta, llena de cocinas ricas, Ángel. Oye, tenemos lentejines hoy, veo. Sí, hoy hicimos unas lentejitas ricas que son ricas en hierro, entonces para el trabajador, para que después vaya a trabajar. Para poner el estómago en condiciones. Y una cosa que te digo, estoy viendo que aquí tenemos productos de todo tipo, ¿no? Sí, son todos de aquí, de la zona. Bueno, el cachopo... como bien sabe aquí la gente, haciéndolo con carne, pero la carne ¿de dónde? Es de los Oscos, el jamón lo traemos de Guiar, y bueno, y el queso viene de Taramundi, pues es todo... O sea que todo de aquí. Efectivamente. Productos de aquí. Y una cosa, estoy viendo que bueno, que me acabes de traer un postre
Cuéntame. Sí, bueno, es la tarta a la abuela, es tradicional aquí de Casajano. Lleva mucho tiempo que llevamos haciéndola. Y es el postre, vamos, estrella. Yo iba a hacerte una pregunta, pero ya veo que quien lleva aquí la cosa de las bebidas es Lucas, ¿verdad? Sí, es el que lleva mejor eso, el apartamento de las bebidas. Vamos a ver a Lucas. Bueno, pues ya estamos con Lucas. Oye, Lucas, cuéntame, porque con todo esto aquí delante, algo habrá que beber. ¿Qué se bebe más aquí? Aquí es un sitio, aunque estamos en Asturias, que se vende también mucha sidra, se trabaja mucho la sidra. Pero quizás aquí en este caso en concreto, en nuestro local, quizás se gasta más vino todavía. Vinos. Para hoy vamos a probar un Rioja. ¿Un Rioja o una sidra? ¿No? ¿Por qué no? Ya, o sea que con lo que tenemos lo mismo nos daría un Rioja. Encaja perfectamente la sidra en los manjares que hay ahí. Había preguntándome porque veo que estamos al yao de un hermoso yar, donde se están haciendo ahí chorizos criollos y costillas. Aparte de la restauración habitual, tenemos más cosas aquí, ¿verdad? Sí, tenemos aquí nuestro parrillero que es de casa, Alfredo, que es el que hace... es nuestro parrillero mayor de la casa. ¿Qué te digo yo, Lucas? Vamos a hablar con Alfredo de las cosas que hay. Muy bien. Venga, ¿qué es lo que preparáis ahí en esas parrillas? Bueno, aquí habitualmente hacemos lo que es típico, la costilla de cerdo asada, la costilla de ternera. Después también tenemos chorizos criollos, morcillas, hacemos los típicos chuletones de buey de 1 kilo 200. Tenemos también marisco, ¿verdad? Sí, tenemos langosta, tenemos bogavantes, nécoras, centollos, un poco de todo el marisco, y tenemos pescados también de roca del Cantábrico, como los puede tener cualquier restaurante de cualquier puerto por ahí, de Puerto Vega o de Vivero o de otro sitio, o sea, no hay problema, estamos muy cerca del mar aunque estemos un poquitín apartados. Pues compañeros, como veis, tenemos de todo. Lo que tengo encima de la mesa, desde luego, vamos a decir una cosa a esta gente, hay que dar vía porque si no enfría, ¿eh? Y entonces vamos a despedir desde aquí y vamos ahí los cuatro a ponernos a ello, que vamos a el mangiare, a comer, que es lo nuestro. Sí. Bueno, después de ello nos vemos. Hasta luego. Vegadeo, como decía al principio, pues tiene cosas comunes con todos los sitios, o con la mayoría de los sitios, pero tiene, yo creo, dos cosas especiales que es importante y que son nuestros principales recursos turísticos. Uno es el pabellón del recinto ferial y otro recurso es una idea maravillosa que tenemos, que es la potenciación de 12 puentes. Nosotros tenemos, curiosamente, 12 puentes en el núcleo de la villa. Entonces, cada uno de ellos se cede a un artista de reconocido prestigio, lógicamente, y con él pues hace lo que pueda. Somos un poco, como decía antes, esos grandes desconocidos, pero que recordéis que nos sentimos más asturianos que los del propio centro. Somos asturianos, aunque estemos en la raya, aunque estemos en el límite, nunca se podrá pensar que esta zona pertenece a Galicia o que tendremos claro que tendremos influjos de Galicia, pero lo que se puede pensar es que somos asturianos, y yo creo que los asturianos es importante que nos conozcan. Pues Juan, muchísimas gracias. Gracias y a vosotros. Vamos a seguir viendo Vegadeo con estos ojos de miradas de Asturias. Esperemos que sí, que así sea. Gracias. Como es habitual, en nuestro viaje hemos conocido parajes sorprendentes, inesperados. Nuestros ojos se van llenos de naturaleza e historia y nuestro corazón lleno de la simpatía de sus gentes. ¿Qué se puede decir cuando percibes que toda Asturias es preciosa? Solo eso, que todos los asturianos debemos estar orgullosos de nuestra tierra, pues como madre de todos, Asturias es siempre, siempre bella y acogedora. El Eo canta con voz viva a su amor en la vega que está dormida. Tierra mía, no soy frontera, soy tu surco de luz y vida. Por aguas del Eo surca la historia día a día de la vega enamorada, enamorada y dormida, despertada por el río eterno, eterno Eo, vega mía, concejo de Vegadeo, vega de Asturias, la hija que más linda.